Y empezamos musicalizándolo con esta hermosa canción de Oscar Chávez, 100 años de Macondo, porque, bueno, abrazamos siempre el libro, 100 años de soledad, y este pueblo Macondo, este lugar, Macondo construido en la literatura por Gabriel García Márquez, que tantos puntos en común nos encuentra con nuestra rica, frondosa y muchas veces dolorosa historia de América Latina. Y con esto queríamos ambientar la charla que viene, la entrevista que viene con Manuel Jail. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte acá en nuestro programa. Hola, buenas tardes, Pablo, a vos y a los oyentes. Bueno, te había avisado por el mensajito que entrábamos con esta canción, pero veo que no lo viste, así que bueno, te tomó por sorpresa. Lo de la canción sí me tomó por sorpresa, ahora te vengo escuchando desde hace un rato, así que... Bueno. Bueno, eso, queríamos compartir. Los audios que pasaste antes y me perturbaste un poco la siesta. ¿Sí? con recuerdos truculentos. La voz, vos sabés que es un problema y a los problemas hay que enfrentarlos, por eso lo pasé, ¿sí? Sé que es tu obligación periodística ahora. Como oyente te digo que es bastante traumático escuchar las voces del tren fantasma, ¿no? Que no es la única, lamentablemente, por otro lado. Correcto, no es lo único, pero más allá de una tarea o un deber, hay tanta información que podemos hacer otros recortes, ¿viste? Sin duda alguna uno elige poner acá porque a algunos discursos hay que ponerle la contracara para que no queden ahí como verdades absolutas. El contexto, tenés razón. Así que eso fue lo que tratamos de hacer y por eso pasamos tanta falta de papelito, por ponerle alguna salir con alguna disparatada reflexión, porque no cabe otro análisis. Manuel, estuviste toda la semana preparando y la semana pasada también y no pudimos salir el viernes pasado, tuvimos situaciones complicadas, pero acá estamos de vuelta. ¿Querés contarnos un poco por dónde anduvo tus manojo de ideas, tus propuestas de ayudarnos a pensar? Bueno, mira, vos sabés que la idea es siempre tratar de ver qué nos está preocupando como ciudadanos o qué nos debería estar preocupando como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y bueno, estamos en una etapa, creo que de transición, digamos, saliendo de la pandemia, entrando en las elecciones, tratando de mirar el futuro y bueno, justamente creo que el tema es ese. ¿Qué nos preocupa a los ciudadanos comunes? ¿Cuál es el futuro se nos viene? Claro. ¿Cómo puede ser que este futuro sea un poco menos tenebroso de lo que hemos venido pasando los últimos años, ¿no? Que tuvimos 4 años de pandemia neoliberal y después 2 años de pandemia del virus. Y bueno, y hemos quedado bastante maltrechos y lo único que nos queda es empezar a mirar con cierta esperanza lo que viene para adelante. Y me parece que además de la esperanza hay que ponerle cierta conciencia, cierta reflexión, cierto conocimiento. Esto que vos decías respecto del audio, ¿no? Ponerle un contexto como para que podamos entre todos entender qué es lo que viene, qué es lo que puede venir y qué parte nos corresponde a nosotros para tratar de que eso sea así, ¿no? Estamos en una situación donde, qué sé yo, nos estamos quedando sin agua, para decir algo. Por ejemplo. Vemos un clima cada vez más agresivo. Yo empecé a interesarme estando en el exilio en España de los temas climáticos, te estoy hablando de los años 80, y empecé a darme cuenta que era una cosa muy seria y muy complicada la amenaza, pero jamás pensé que lo iba a ver. O sea, se hablaba de 50, 60, 80 años para adelante. Estamos en medio del desastre climático. Estamos viendo, no sé, por ejemplo, un río Paraná que está 30 centímetros por debajo del nivel del mar, cuando debería estar en esta época 3,5 metros por encima del nivel del mar.
y a su vez vemos por televisión las inundaciones en Alemania, en Austria, y decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? Y vas de un ciclo al otro, y dentro de 3, 4 meses vamos a estar nosotros con las inundaciones y ellos con las sequías, y por otro lado con los incendios, y bueno, y a su vez crece la desigualdad, vos ves cómo crece la riqueza obscena a contracara de la pobreza obscena, y obviamente eso hace crecer la violencia y las opciones violentas. O sea, eso es lo que hay, eso es lo que hay en este momento. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué tenemos como herramienta frente a eso? Y tenemos la política, o deberíamos tener la política, que es la única herramienta que tenemos los ciudadanos comunes para incidir en los cambios e incidir en que las cosas vayan para donde nosotros necesitamos. Ahora, eso está pasando, está sirviendo a la política, y no tanto, ¿no? Vemos por un lado el gobierno llamando a usar la política de manera seria, ¿no? Me remito al discurso de Cristina diciendo deberíamos inaugurar una etapa de diálogo diferente. Vemos un presidente diciendo acabemos con el marketing, empecemos a discutir las cosas de verdad, las que realmente importan. Y por otro lado, vemos que todo eso cae en saco roto. Hay una posición que realmente no solo que continúa con el marketing, sino que lo profundiza, ¿no? Por ejemplo, te hace una campaña donde un afiche es el pelo colorado que no sabes de quién es, pero que de alguna manera te debería llevar a pensar de quién. Pero nada más. Se empieza a hablar de cosas que estaban superadas para nuestra sociedad, como el número de los desaparecidos en la época de la dictadura. Empiezan a traerte cosas que parece ser que fueran de consenso, como la soberanía sobre Malvinas. O sea, hay todo como un desquicio, como decíamos en una columna anterior, de sacar las cosas de quicio. Y entonces, si nosotros tenemos que tratar de pensar juntos y entender por qué, para qué, porque está claro que no es una casualidad, porque está todo perfectamente orquestado. Y uno tiene que entrar a pensar que si vos querés construir futuro, tenés que tener dos cosas en cuenta. Una es el presente, concretamente cuál es tu presente, y el otro es el pasado inmediato. Porque ahí están las pautas de por qué llegaste a este presente. Bueno, son justamente las dos cosas que no quiere discutir la oposición porque no tiene manera de defenderlo. Porque en el presente, además de la pandemia, está el desastre del Estado que dejaron, está la deuda, que es como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Y en el pasado inmediato está su gestión. Y de eso no quieren hablar. De eso no pueden hablar. Ahora, ¿cómo empezamos a construir un futuro si no nos basamos en un presente y en un pasado inmediato? Porque, por ejemplo, ¿cómo hace el ciudadano común para enterarse? Te voy a dar este dato que cuando a mí me llegó, te juro que me sorprendió. Todo el tiempo hablamos de que estamos en bancarrota. De hecho, estamos en bancarrota. Tenemos un Estado que no sabe cómo hacer para sostener los gastos que le generó la pandemia. Y a su vez, estamos negociando como podamos una deuda terrible que si la fueran a ejecutar nos dejan absolutamente sin nada. Eso quiere decir que somos un país muy pobre. Vos sabés que en lo que va del siglo, o sea, en estos 20 años, el superávit de la producción, de lo que Argentina vendió respecto de lo que compró, tiene un superávit de 175.000 millones de dólares. O sea, vendimos por 175.000 millones de dólares más de lo que compramos. ¿Alguien me puede explicar dónde están? Si a eso le agregas
que los 4 años del macrismo nos metieron en una deuda por más de 150.000 millones de dólares por encima de la que había. Estamos arriba de 300.000 millones de dólares. ¿Me querés decir dónde están? De eso tendríamos que estar hablando. Y de lo que estamos produciendo ahora. Este año que está pasando va a ser el año récord en exportaciones de granos. La cosecha mayor de los últimos 60 años en cuanto a la cantidad de exportaciones. ¿A dónde van? ¿Quién las tiene? ¿No es el momento de que empecemos a discutir el modelo, en la forma en que está organizada esta sociedad, la forma en que fueron formateando el Estado desde el 96, cuando modificaron la Constitución en la propuesta neoliberal del Consejo de Washington, con Menem a la cabeza? Y estos mismos tipos que nos metieron en este problema ya estaban en aquel momento. Ahora, ¿no es el momento que el ciudadano común empiece a enterarse de esto y a hablarlo de manera cotidiana? Porque ellos pretenden que esto sea un devenir. O sea, que las cosas continúen su curso lógico sin ninguna modificación. Como decía Rodolfo Bosch, ¿no? Ellos quieren que el pueblo nunca tenga historia, que siempre esté empezando de nuevo. Bueno, nosotros si queremos empezar a construir un futuro diferente, tenemos que discutir estas cosas para romper el devenir e imaginar el futuro. En esas cosas andaba pensando, Pablo. Cuando hablas de ese montón de plata, que es una suma sideral en ese intercambio, contanos un poquito cómo llegás a ese número. Lo contaste recién, pero pongamos la lupa, ¿querés? Sí, en realidad esto es te digo, es un dato que cuando lo leí me sorprendió. Es un artículo que estaba en el suplemento CAS de página 12, donde lo que hicieron simplemente fue sumar las exportaciones de Argentina y restar las importaciones durante estos 20 años. O sea, digamos, una especie de cuenta de almacenero a nivel país, ¿no? O sea, todo lo que vendimos, todo lo que salió de aquí como riqueza, y acá estamos tomando lo que fue declarado. Porque vos sabés que hay... Esa era la pregunta que seguía. Exacto. O sea, que no es real. Porque cuando ellos exportan 100, te declaran 20, ¿no? Y cuando importan 20, te declaran 80. O sea, en general está totalmente distorsionado, pero tomando las cuentas oficiales. Nosotros, el país se debería haber enriquecido en estos últimos 20 años en 175.000 millones de dólares. En contrapartida de eso, se reendeudó en más de 150.000 millones de dólares. O sea, alguien se está llevando esto. Alguien no lo está declarando. En algún lugar está yendo, o por algún lugar se está yendo la riqueza. Cuando hablábamos de la soberanía del río Paraná, hablábamos de 23.000 millones de dólares por año que se pierden. Ahí ya tenés una explicación. Hay una frase de Jaureche, a ver si coincide con lo que vos estás diciendo, que decía que durante mucho tiempo en esta Argentina llovió mucho dinero en función justamente de las exportaciones, pero había un techo y en ese techo las canaletas se llevaban la riqueza para Estados Unidos y para Londres. Exacto. La frase termina diciendo, bueno, vino Perón y rompió ese techo y pudo mojar al país. Estamos hablando de lo mismo, entonces, de un modelo que no cambia. Exacto. En parte, digamos que estuvo la interrupción, sacando además del gobierno de Perón, el gobierno de Néstor y Cristina, que intentaron no cambiar el modelo, pero por lo menos redistribuirlo diferente. Ahora, vos viste la cantidad de odios que genera. Sí. ¿No? La cantidad de resistencia que genera. Así es. Ahora,
en algún momento lo vamos a tener que plantear nuevamente, pero como modelo internalizado por cada uno de los argentinos. Bien. Y esa es la lucha, me parece. Esa es lo que ellos están intentando con todo este enorme desquicio que generan publicitariamente, y con las fake news, y con todos los escándalos que hacen, y todo el tiempo, armar una polvareda para que en ningún momento se pueda ver con claridad estas cosas. Bien. Para que el ciudadano común no logre verla con claridad. Bien. Te agradecemos un montón, Manuel, por tu tiempo, por este análisis, y bueno, te seguimos invitando al desafío de poder explicar las cosas que nos pasan de manera explicable para que podamos comprender un poco, y como veníamos charlando en la entrevista anterior, esta que rescatamos de Radio Nacional, a los problemas hay que enfrentarlos, no lo podemos ocultar, porque si no es una actitud que no nos lleva a ningún lugar más que a alguna desgracia cercana. Sí, como alguien dijo, entender es más importante que saber, ¿no? Y yo creo que tenemos esa tarea, la tenés vos todos los días con tu profesión, la tengo yo como un opinólogo, digamos, amateur, pero la idea es esa, que todos como pueblo podamos entender las cosas fundamentales que hacen a nuestra calidad de vida, ¿no? Bien, vamos a otra frase que tiene que ver con lo que vos me dejaste picando recién, que entender es más importante que saber. Viste que Eva escribe, justamente esta semana conmemoramos mucho a Eva, y una de las frases que más subrayamos y destacamos es cuando ella, cuando era muy joven, vivía ahí en Los Toldos, le parecía que los pobres eran pobres y era algo como que el pasto crece, y los ricos eran ricos y era algo como lo que los árboles crecen. Hasta que escuchó de un trabajador la frase, los ricos no serían tan ricos si le dieran algo a los pobres de su trabajo. Y ahí, en esa pequeña frase, ya empezó a comprender que las personas que son ricos o las familias que son pobres no es algo natural, sino es algo construido. Sí, es más, yo a esa frase, con todo el respeto del mundo, la daría vuelta y diría: los ricos no serían tan ricos si los pobres se dieran cuenta que están dando demasiado a los ricos. Perfecto. Gracias, Manuel. Te mando un abrazo grande, buen fin de semana y nos veremos la semana que viene. Perfecto. Otro abrazo para vos. Cuídate mucho, un abrazo grande. Manuel Jail nos ayuda a comprender, a entender un poco este complicado mundo que nos toca vivir, que sería un poco mejor la vida para todos los pueblos, sí, sobre todo, subrayamos la última idea, la riqueza se distribuyera de mejor manera. Vamos a la música, en esta música latinoamericana. ¿Qué tenemos ahí, Emanuel? Tenemos la bamba. Bueno, sigamos calentando el aire de la 105.10, el aire de la ciudad, con nuestro caleidoscopio y con esta maravillosa versión de la bamba.